Bien, los floculadores, ya saben, la floculación también es llamada mezcla lenta, ya la hemos visto, la clasificación de los floculadores que son floculadores de tipo mecánico y floculadores de chicanas, o ya sea de flujo horizontal o flujo vertical. Ahora vamos a ver, hay otros de reciprocantes y rotatorios, este Cox y Alabama. Son muy antiguos estos dos. No he visto sinceramente funcionar ninguno de estos dos. Sí he visto los demás. Los criterios hidráulicos para procuradores hidráulicos los hemos visto, ¿no es cierto? La gradiente es gamma H y esta H es la pérdida de carga, ¿no es cierto? Por potencia que ya hemos visto también nosotros y los mecánicos que hemos estado empleando, ¿no es cierto? Cuando la potencia disipada sea en watts. Muy bien. Algunas reglas generales para el diseño de floculadores. Si el tipo es remoción de turbidez y de color sin recirculación de sólidos, el gradiente aproximadamente es 20 a 100. Y G por T, que es el número de Camp, va a estar entre 20.000 y 150.000. En CEMAPA nosotros tenemos, creo que es de 40 a 70. Para la primera es 70 y para la última cámara es 40. Entonces siempre van de gradiente mayor a gradiente menor. No, nunca he visto con recirculantes sólidos, posiblemente sean empleados en plantas de tratamiento de aguas servidas, pero como les digo, nunca he visto. Y ablandadores sí hay, ¿no es cierto?, de contacto de sólidos, pero más son tratamientos muy especializados, muy especiales, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos tipos. Algunos tipos de floculadores, pero esta vez de tipo hidráulico. Un segundito, por favor. Entonces, ¿cuáles son las desventajas de los floculadores hidráulicos? Tienen algunas pequeñas desventajas. Yo sinceramente prefiero siempre floculadores hidráulicos a floculadores mecánicos. Si bien los floculadores mecánicos son bonitos, eh, sin embargo, y te permiten cierta flexibilidad en cuanto hace la velocidad y entonces puedes adaptarte a los cambios de calidad de agua, ¿no es cierto? Los floculadores a veces se arruinan. Varias veces me ha ocurrido de que alguno de los floculadores en Semapa se me para el motor, hay algo siempre, ¿no es cierto?, que hace que no tenga todo el tiempo funcionando. Entonces, eso depende de la fiabilidad que tengan los equipos. Entonces, en los floculadores no se acomodan a cambios bruscos de calidad de agua. Sí, pero cuando tienes un cambio brusco, solamente en aguas de río, ¿no es cierto? Tienes cambios bruscos de agua cruda, ¿no? Y la floculación, coagulación, como depende del caudal y no pueden ser ajustados uno independientemente del otro. Tampoco hay variaciones de caudal gigantescas en una planta de tratamiento. O sea, es relativo esta desventaja. Sí, la pérdida de carga sí. ¿No es cierto? Porque la pérdida de carga tiene muchas vueltas y entonces en cada vuelta sucede que tenemos pérdidas de carga, ¿no es cierto? Entonces es buena la cosa esta, ¿no es cierto? Y limpieza un poco difícil. Sí, a veces la separación de las baffles de madera son muy angostitos. Entonces es bien difícil entrar a algo, a alguien por ahí, ¿no es cierto?, para que se pueda limpiar. Dicho esto, no se limpia pues, todos los días. A veces, además, ahora limpiamos con manguera de aire, con manguera a presión y se acabó. ¿No es cierto? Entonces, en los floculadores tenemos, si los vemos, son de flujo horizontal, si los vemos de arriba, estaría yendo en zigzag. Y si los vemos, los verticales, over and under, le decimos, ¿no? Under por debajo, over por encima.
¿no es cierto? Entonces, aquí siempre va a haber una cantidad de agua, aquí también siempre va a haber una cantidad de agua. Estas son los floculadores over and under, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver cómo estás, qué cosa es lo que vas a emplear, ¿no es cierto? Para que tú puedas ver si se adapta mejor uno que el otro, ¿ya? Eso tienes que ver tú, ¿de acuerdo? Cada proyectista va a ver cómo es que mejor pueda emplear sus condiciones y adaptarse a las condiciones de calidad de agua que tiene. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, floculadores horizontales son para caudales más pequeños que los floculadores verticales, ¿no? En CEMAPA tengo, el diseño creo original era de 385 litros por segundo y tengo floculadores horizontales. ¿Ya? 1000 metros cúbicos por día, digamos, ¿cuánto es 1000 metros cúbicos por día? A ver, hagan su cambio. 1000 en metros cúbicos, en litros por segundo. $86.4 entre. ¿No es cierto? Entonces hay que ver 10,000 es 120, 150 es esto, ¿no es cierto? Litros por segundo. Como les digo, CEMAPA ha sido diseñada la planta antigua por un insigne profesor del cual escriben muchos los libros. Es Jorge Arboleda. El profesor Arboleda ha diseñado entonces la planta antigua de CEMAPA, la planta nueva de CEMAPA, el profesor Juan Carlos Rocha. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que sí tenemos caudales medios del orden de 400 y esa planta aguanta hasta 500, creo. Varias veces la han sobrecargado para 500 y el flujo ha ido por encima también, además de ir por los costados. La pérdida de carga, mira, tienes en los diferentes, tienes pérdida de carga en el canal y tienes pérdida de carga en la vuelta. Otra vez canal, otra vez vuelto, otra vez canal. Entonces, fíjate, pérdida de carga en el canal, pérdida de carga en la vuelta, pérdida de carga en el canal y debería ser otra caidita de pérdida de carga en la vuelta. ¿No es cierto? Siendo esta L2, fíjense, L1 es esta, L1 es esta. Entonces, L1 son en los tramos rectos, en el canal, y el H2 es la pérdida de carga por cambio de dirección de flujo. ¿No es cierto? Entonces, eso es. Para propósitos de pérdida de carga en la curva de los floculadores horizontales, es KB cuadrado sobre 2G. Siempre es así, siempre. Siempre está relacionado a un término cinético y el término cinético es velocidad al cuadrado sobre 2G. Si quieres tú también decirle, va a ser, no es término cinético, sino altura de velocidad. A veces le conocemos como altura de velocidad en vez de término cinético. ¿Ya? Entonces, más propiamente dicho, es altura de velocidad. Velocity health en inglés. Y siempre es multiplicado por un K. Y el K, miren, el flujo horizontal para K es 3. En cambio, el vertedero sumergido, cuando estamos over and under, ¿no? Por abajo estamos yendo, el vertedero sumergido es 2. Y el vertedero por arriba es 1. ¿No? B cuadrado sobre 12. Entonces, depende de cuántas vueltas va a dar, pues por encima o por debajo va a dar, ¿no es cierto? Las vueltas que tenga este K. Muy bien. Luego hay una otra cosa bastante interesante que es el número de deflectores. El número de deflectores o también pantallas o chicanas son sinónimos, ya, pantallas, chicanas, deflectores, viene dado por este numerito, número 2 mu p sobre rho 1, 44 más f, h, l, g, q. Entre horizontales y verticales solamente es esta la diferencia. En unos casos es h, l, g y en otros casos es w, l, g.
siendo W ancho del canal y H la profundidad o agua de tirante aquí. Fíjense, LG. En uno caso, en los horizontales es la profundidad, en el otro caso es el ancho del canal, ya los floculadores verticales. El resto es lo mismo. Ya está sacado de Schulz and Okun. Cuando yo estuve haciendo mi maestría en Inglaterra, me dieron ese libro para estudiar y de ahí se saca entonces estos valores, estas fórmulas para poder calcular entonces cuántos baffles voy a poner. Algunas guías de diseño y construcción para floculadores horizontales. Lo principal, tirante de agua mínima, 1 metro. Distancia entre deflectores no menor a 45 centímetros. Si no, ¿cómo vas a limpiar? Una vez vi un floculador diseñado por alemanes a 10 centímetros, a 15 centímetros, por el amor de Dios. ¿A quién habrán hecho diseñar eso? A un alumno han debido haber hecho diseñar, no a un profesional. ¿No es cierto? Entonces, la distancia entre deflectores no puede ser menor a 45 centímetros. Y la 2, la distancia entre el borde y el borde del baffle y la pared, 1.5 veces la distancia de deflectores, nunca menor a 60 centímetros. ¿Por qué? Porque ahí tiene que dar la vuelta a un hombrecito. Va a entrar un hombrecito y va a manejar la manguera, ¿no es cierto? Para poder limpiar. Y en 45 centímetros todavía un flaco va a entrar, ¿no es cierto? Aquí, en estos 45 centímetros entra un flaco. En 60 centímetros ya entra una persona de mediana contextura, ¿no es cierto? Bueno, el resto no es tan importante. Ya. Tengo una pendiente de fondo de canal. Sí, señor. Podemos poner una pendiente de fondo de canal. Si tú calculas las pérdidas de carga, las puedes compensar, esas pérdidas de carga, con la pendiente del canal. De tal manera que las pérdidas de carga en total general van a ser igual a 0. ¿No es cierto? Porque has calculado pérdida de carga, digamos, 10 centímetros. Entonces le das pues 10 centímetros de diferencia en la plantilla del floculador y listo, se acabó. Con eso ya tienes pérdida de carga igual a 0 porque estás compensando la pérdida de carga de los floculadores de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Con esta pendiente que le vas a dar. Esto de los floculadores no debe tener más de 3 metros de altura. Es difícil. A ver, 45 centímetros, tienes 3 metros de altura ahí arriba. ¿Cómo cuernos vas a limpiar? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vas a reparar? A veces se arruina algo en el medio de la pantalla. Tendrías que sacar toda la pantalla. ¿Cómo la sacas? Tienes que entrar adentro y desempernar. Por todos los pernos, todo lo que pongas ahí tiene que ser de acero inoxidable. Porque si pones pernos de cualquier tipo, te quiero ver sacar una de las pantallas después. No se puede. No se pueden sacar las pantallas, ¿no es cierto? Porque el perno se ha oxidado y ahí se ha soldado, ¿no es cierto? Y entonces hay que destrozar todo. Entonces, para hacer eso, prefiero colocar entonces todo en inox, todo. Bien, floculadores verticales, nuevamente. La distancia no menor a 45 centímetros. Muy bien, señor. No menor a 45 centímetros. Voy a hacer esa distancia. Ok. La profundidad. Hasta ahí. La profundidad, 2 a 3 veces la distancia entre los deflectores. Profundidad. Aquí era la distancia entre la pared. La distancia entre el pelo del agua y la pared del superior, no del deflector o piso y parte inferior, debe ser cerca de 1,5 veces la distancia entre deflectores. ¿Cuál es esa distancia? Aquí, esta.
de aquí, del pelo del agua a este punto, ¿ya? Del pelo del agua a ese punto. Y de este parte inferior al piso. Ya, eso te está diciendo esa regla, por favor. Si cumples las reglas, no va a haber problemas en el funcionamiento de esto, ¿ya? Eso es 1,5 veces la distancia de deflectores. Esto es muy importante, ultra importante, ¿ya? Se deben proveer agujeros de limpieza 5% del área del bafle. Si no tienes eso, entre bafle que está, a ver, vamos a ver otra vez, volver a este. Entre este bafle y esta pared, por ejemplo, aquí se va a llenar el agua hasta aquí y nunca va a salir. Lo propio acá. A menos que aquí, en la parte inferior, hagas un agujerito. Pero tampoco puedes hacer un agujero de win a win, ¿no es cierto? Porque eso debilitaría el bafle. Entonces, eso te dice esta regla. Solamente vas a dejar agujeros por el 5% del área del bafle. Los deflectores no deben tener más de 1 metro de altura y la pendiente del fondo debe ser mayor 1%, ¿ya? Entonces, siempre la pendiente es mayor. ¿Por qué? Porque obviamente tienes que poder desaguar primero, ¿no es cierto? Hay que desaguar. Las velocidades en los floculadores están del orden de 0,3 a 1 metro sobre segundo y los tiempos de retención de 15 a 30 minutos. ¿De acuerdo? Eso es lo que más o menos se tiene en deflectores. Todo lo que estás viendo aquí es de la adscripción. Vamos a ver el ejemplo. Como les decía, cuando yo estaba estudiando en Inglaterra, me dieron el libro de Schulz-Okun para estudiar. Era parte de los libros de estudio, allá por los años 80 y pico, 87. Y me dieron un floculador tipo, que era ejemplo mundial. Grande fue mi sorpresa cuando el floculador tipo ejemplo mundial, la planta ejemplo mundial, era la planta de Cala de Cochabamba. Y yo, para ir a Inglaterra, antes de ir a Inglaterra, yo había trabajado en la planta de Cala en Cochabamba. Casi haciendo mi tesis, casi unos 6 meses trabajé ahí. O sea, me la conocía de memoria la planta de Cochabamba. Y eso fue una gran ventaja a la hora de vencer esta materia. Sabía más que el profesor, obviamente. ¿No es cierto? Yo había trabajado en esta planta. Entonces, así está en el libro. Este ejemplo está traducido del libro nada más. Dice, diseñar un floculador de pantallas horizontales para 10.000 metros cúbicos por día. El reactor se divide en 3 secciones, 1, 2, 3. De igual volumen, que tienen gradiente de velocidad de 50, 35 y 25. Como les decía, ¿ves? Estas son las gradientes y son las gradientes reales. Así se ha diseñado la planta de tratamiento de Cala, la antigua. El tiempo de flocación, 21 minutos. Entonces, corresponde 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos aquí hecho. Y no te olvides que G por T tiene que ser constante. Y el agua es 15 grados. Esta longitud, desde aquí a aquí, es 10 metros. Y dan a 2 sedimentadores. Aquí están los sedimentadores. Por lo tanto, comparten este muro. Este muro está compartido con el sedimentador. Entonces, esto va a dar de aquí, da al canal del sedimentador y el canal sedimentador, de entrada al sedimentador, va a los sedimentadores. Así está entonces la planta de Cala. Entonces, vamos a ver los datos. En principio, los datos son tiempo 21 minutos. El caudal, 115.7 litros por segundo, número de secciones 3, las gradientes, la longitud del floculador, esta longitud del floculador 10, tipo de deflectores horizontales. Esto ustedes, como lo están viendo aquí, es exactamente la traducción de Schulz-Okun. Calcules el tiempo de retención entre el número de secciones, da 7 minutos. Calcula el volumen total, el caudal, por el tiempo de retención, que es de 21 minutos totales, ¿no es cierto? Es de 145, es total.
El total de los floculadores, de las tres secciones del floculador, entonces me va a dar 145,83 metros cúbicos. El ancho del floculador es este volumen sobre L por H, pero L está restringido. L es 10 metros. ¿No es cierto? L es 10 metros, ¿ya? Y H, bueno, H no puede ser nada menos que 1 metro. Entonces voy a tener el ancho del floculador. El ancho del floculador, es decir, este ancho, desde aquí hasta aquí, ese ancho del floculador sale 15 metros. Como las secciones son iguales, las voy a dividir entre 3. Entonces cada sección va a tener 5 metros. Muy bien. Ahora voy a calcular el número de deflectores en cada sección. Entonces el número de deflectores es dado por la formulita. ¿No es cierto? F para los deflectores de madera es 0,3. El resto, señores, es dato, es conocido. Todo el resto es conocido. De tal manera que la sección 1 tiene 22 floculadores, la sección 2 18 y la sección 3 tiene 14 floculadores, aplicando, baffles, perdón, aplicando en todos los casos esta fórmula. ¿Ya? La pérdida de carga total en cada sección depende de delta H. Delta H tiene esta formulita que ya la hemos visto, gradiente al cuadrado TR mu por sobre gamma. Delta H entonces sumamos en la primera sección, en la segunda sección, en la tercera sección, 0,21 metros. O sea, si de la primera sección a la última sección yo le doy una pendiente tal que me cubra este 0,21 metros, ya no tengo que tener pérdida de carga. Porque la pérdida de carga va a estar compensada con la pendiente. Se compensa. En realidad no es que desaparece la pérdida de carga, sino que la misma se compensa con la pendiente que tú le vas a dar al floculador. Lo último que me falta encontrar es el espaciamiento entre deflectores, ¿no es cierto? Que tiene que ser mayor a 0,45. Aquí está el emplazamiento entre deflectores y no hay más que hacer. Entonces, de esa manera se diseña un floculador horizontal. Lo mismito es para un floculador vertical, solamente cambia este, en vez de H, es W nada más. Sí. No hay ninguna diferencia entre calcular entonces un floculador de chicanas horizontales a un floculador de chicanas verticales. ¿Hay otra manera de calcular la pérdida de carga? Sí. Calculas la pérdida de carga en el canal y la pérdida de carga en la vuelta. En el canal y en la vuelta. En el canal y en la vuelta. Sumas todo y entonces vas a tener una pérdida de carga que más o menos esté en este orden. ¿Ya? Y eso es lo que se va a hacer entonces cuando estemos diseñando el floculador. ¿Alguna pregunta? Bien, señores, procuren hacer entonces sus Excelitos para el día del examen, que es el sábado. Ya voy a pedir ahorita aula. En este momento voy a pedir aula para el examen y el día sábado a las 11:15 nos vemos entonces. Muchas gracias.